Dios les bendiga, mis amados, en esta noche. Amén. Agradecida siempre al Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra. Y cuando es a los jóvenes, pues con mucho mayor gozo. Amén. Les invito, así que están de pie, que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 15. Vamos a leer del 30 al 33. Hoy día terminamos el libro de Romanos. En el capítulo 16 solo son saludos personales, pero que posiblemente puedan traer a corroborar lo que Pablo está pidiendo al cuerpo de Cristo en Roma. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, del 30 al 33. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que me ayudéis juntamente conmigo. Hay otras versiones que dice que agonicéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, que nos hables en esta tarde a cada uno de nosotros. Ministres a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Tú eres Dios, fuera de ti no hay quien salve. Y esta palabra, Señor, traiga vida, vivifique nuestros corazones, reconforte nuestro compromiso de comunidad de fe y nos enseñe a vivir por ella. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amados. El libro de Romanos es un libro maravilloso que, si lo vemos solamente como un libro que tiene grandes temas doctrinales, no nos aprovecha mucho. Ningún libro, escucha bien esto, que tú leas, si solo te es información, te sirve de mucho. Es como que tú sabes que en Google puedes obtener mucha información, en YouTube puedes obtener mucha información, pero si de esa información que obtienes nada practicas, nada aprovechas, solo pierdes tiempo. Solo es provechosa algo que yo estudio o aprendo si eso me aporta, me suma en mejorar mis habilidades, mis capacidades o mi productividad, mi estilo de vida. Si no me aprovecha en eso, entonces solamente es lectura de pérdida de tiempo. Entonces, haber llevado Romanos tantos meses tiene que tener realmente un gran significado para ustedes. Yo considero que ha sido un gran privilegio de verdad, de parte de Dios, que me dé tocar estos 4 versos con ustedes. Porque, como decía Christopher cuando le tocó exponer la parte que a él le correspondía, ya esto es la parte práctica de todos los capítulos primeros, que han sido todos los fundamentos doctrinales, las enseñanzas doctrinales, las verdades fundamentales, el tipo de pueblo, de cultura que encontró, una generación descarriada, una mente depravada. Roma era lo que hoy es en la actualidad el mundo que vivimos, ¿no? El centro de la mayor corrupción, de la mayor depravación del hombre. Ellos estaban disfrutando en aquel tiempo las mismas perversidades que hoy la sociedad quiere hacerlo una hegemonía, ¿no? Dice que Pablo habla tan fuerte que ustedes ven que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 habla de que los hombres habían caído en la vida sexual en el uso contra natura.
Y uno dice, uy, ¿cómo puede la Biblia tocar esos temas? Pero lo toca porque esa era la realidad que estaban viviendo. O sea, nosotros de Sodoma y Gomorra teníamos el homosexualismo, la perversión, y Dios hizo que caiga fuego del cielo y desapareció Sodoma y Gomorra, pero el pecado no desapareció. Y Roma lo que nos demuestra es que se había multiplicado. Pero ¿qué dice también la palabra del Señor? Que cuando se multiplica la maldad, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? El amor de muchos se va a enfriar, pero al mismo tiempo también el poder de Dios se va a manifestar con una mayor eficiencia. Y entonces acá Pablo, cuando toca el capítulo 15 de Romanos, nos habla de que esta va a ser una nueva comunidad de fe, una nueva cultura de fe, va a ser un nuevo referente a la sociedad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora vosotros habéis sido sacados del mundo para ser luz y sal para ese mundo. Entonces, todos nosotros como iglesia ahora tenemos que ser un referente para esta sociedad. Mi maestro, muy amado y querido, el doctor John Stott, decía, nosotros vamos a las universidades, decía él, porque él predicaba mucho a los universitarios, a hacer contracultura. O sea, la cultura tenía un estilo de vida, pero los cristianos también teníamos un estilo de vida y hacíamos presencia para decirle a la cultura que no era lo que ellos decían, sino como estaba establecido que Dios quería que vivamos. Y cuando vemos Romanos, en la introducción, si entramos al tema en esta tarde, yo quiero recordar con ustedes algunas cosas importantes que hemos aprendido. ¿Ok? No carga mi tema porque no tengo internet aquí. No carga mi tema. Pero bueno, vamos a trabajar con Biblia entonces. Eso puede pasar. En Romanos, si puedes, debería compartirme el internet de acá de la iglesia para no tener este problema. Pero no viene don Steven, creo que es el que maneja, ¿no? Ajá. No. Espérate. Necesitas entrar acá, a configuración. Wi-Fi. Enter. A ver, vamos a ver. Ya, un ratito. Nada más que lo baje y ya. No quiere abrir. No quiere abrir igual. Ok, listo. Muy bien, gracias. Cuando nosotros vemos en el capítulo 15, lo primero que vemos, ¿qué cosa es? Que Pablo nos dice que no todos dentro de los que forman la comunidad de la fe van a ser, ¿qué cosa? Fuertes. La hermana Carla nos enseñaba que iban a haber débiles y iban a haber fuertes. Y que una de las características que iba a tener esta iglesia, ¿cuál iba a ser? Que iba a haber una constante interrelación interpersonal los unos con los otros. Veamos el verso 15, por ejemplo. El verso 5. Romanos 15:5 dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo, ¿qué cosa? Sentir, ¿qué cosa? Los unos por los otros, conforme a Cristo Jesús. O sea, ya les está diciendo, ustedes no van a ser seres individuales. ¿Por qué se caracterizaba
la cultura que tenemos ahora por ser individualista. Todo queremos para cada uno, ¿no? Y la sociedad nos condiciona. Por ejemplo, cuando vas a tomar tu café, ya te dan tus sobrecitos individuales. Vas a la pollería, te dan tu sachet de tu mayonesa, tu mostaza y tu ketchup. Son condicionamientos sociales del individualismo que nos hacen. Eso es parte de la cultura. La cultura te mete, tú eres único y todo es exclusivamente para lo que es para ti. Y cuando nosotros miramos, el Señor está diciendo, ese sentir no debe ser parte de nosotros. Sino más bien que nosotros debemos mirar qué cosa, los unos por los otros. Nosotros tenemos que tener esa consideración los unos por los otros, ¿conforme quién? ¿Quién era así? ¿Quién era el modelo de que no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en el otro? Como Cristo Jesús, conforme a Cristo Jesús. Veamos el verso 7. Por tanto, aceptaos, miren, los unos a los otros. Nuevamente, llevarnos a esa relación de los unos a los otros. ¿Cuántos, después de terminar este libro de Romanos, estamos pensando los unos en los otros? ¿O tenemos que decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa? ¿Cuántos realmente hemos entendido que ya no somos una isla, sino que ahora somos una comunidad de fe? Y que en nosotros ya no debe imperar el individualismo, sino más bien el sentir los unos por los otros. Aceptarnos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó. ¿Por qué está hablando de aceptación? A ver, trabajadores sociales, porque había fuertes y había débiles, había renegones y había pacienciosos, había impulsivos, había de todo en esa comunidad y todavía no eran perfectos. Dios había iniciado ¿qué cosa? La buena obra en cada uno. Pero todavía no eran perfectos y tenían que aceptarse los unos a los otros. ¿Qué cosa es lo que más vemos en nuestra sociedad nosotros? Que nadie tolera al otro, no te pases. ¿Sí o no? Este es mi espacio, esto es mío, no toques lo mío. Mientras no te metas con mis cosas, todo está bien, pero cuando choques en mi terreno... ¿Pero qué nos está diciendo la nueva comunidad de fe? Se tienen que aceptar los unos a los otros. ¿Y qué más dice? Dice algo muy importante aquí. Que el trabajo principal que nosotros tenemos que hacer en esta comunidad de fe es que en el verso 13, el Dios de la esperanza, cuando aprendamos a vivir en esa dependencia de los unos por los otros, nos va a llenar de gozo y nos va a llenar de paz. Dice, en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Evangelio. O sea, el día jueves, jóvenes, ustedes deberían venir los días jueves, pero bueno, yo sé que no vienen muchos porque estudian. Pero el pastor decía algo importante, el pastor que nos visitó esa noche habló de temas bastante fuertes en cuanto a la relación y la vida matrimonial y la vida de pareja, ¿no? En que hay cosas que uno no podría perdonar, que un hombre natural que no tiene a Dios no podría perdonar. Tocó la infidelidad, por ejemplo. Le hicieron una pregunta ahí, ¿qué haría si mi esposo me es infiel? Y la pregunta es, y el pastor dijo, no, eso es algo imperdonable en lo natural. Pero en el nuevo hombre, acá, en el poder del Espíritu, pero como nosotros somos tan espirituales, ¿no? Somos más carnales, hermanos, que los corintios a veces. La iglesia más dura, más difícil que lo tocó pastorear a Pablo fue Corinto. ¿Por qué? Porque Corinto no descansaba en las cosas del espíritu, sino en las cosas de la carne. Se guiaba por sus emociones. Era una comunidad de fe, una de las más duras. Se le enfrentaban a Pablo y decían, ay, Pablo es bien valiente cuando escribe. Decían, lean Corintios. A ver, pero cuando está así en persona es... Y Pablo les dice, miren, una cosa es que yo haya aprendido a hacer, sea nacido de nuevo y en Cristo tenga paciencia y misericordia, pero si ustedes lo dudan, en persona va a tener la misma fuerza y el mismo carácter con que les escribo.
¿Se dan cuenta? Están hablando, no se dan cuenta que es un entorno muy parecido al nuestro. Entonces aquí yo quiero que entiendan esto, que Pablo tiene un compromiso, tiene una carga de los hermanos los unos por los otros. Y al tener esa carga y ese compromiso los unos por los otros, le hace entender que debe haber una dependencia de los unos por los otros. Volvamos entonces a nuestro tema. ¿Qué es importante? Que dentro de la comunidad de fe, ese Dios de esperanza, ese Dios de amor, quiere que cada uno de nosotros tenga un conocimiento verdadero, genuino de Dios. Y que esa palabra no solo sea palabra en teoría, sino sea práctica en los hechos. ¿Cómo puede ser práctica en los hechos? Pablo lo va a decir ahí, con una tarea importantísima. ¿Cuál es la tarea importantísima? Verso 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto en la vida del creyente del Espíritu Santo? Todos tenemos dones, queremos dones, sabiduría, ciencia, pero los frutos. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está, mi querido hermano. El primer fruto del amor es el amor, de los cuales brotan el gozo, la paciencia, que eso no tiene que ver con don o talento, sino con carácter. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y el carácter? Examen de admisión, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y que sea renegón? ¿Ah? Esa es la diferencia, pues. Una cosa es lo que puedes saber hacer y otra cosa es cómo eres tú, tu persona, tu carácter. Y él dice, ¿no? Por el fruto, el primer fruto que debe reflejar en la vida de alguien que ha nacido de nuevo y que pertenece a esta comunidad de fe, es el amor en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo vas a reflejar poder, pero ese poder no va a venir a tu vida si primero el primer fruto del Espíritu no está en ti, que es el amor. Y si el primer fruto del Espíritu, que es el amor, está en ti, entonces Pablo dice, únete a mí en esta súplica, en este ruego. Oiga, ¿ustedes se imaginan a Pablo? Un maestro, un doctor, un hombre instruido en la palabra, un hombre tan fuerte como él, demostrando a esa comunidad de fe la nueva criatura que él era, hablando en esos términos tan humildes, ¿no? Un hombre que fue circuncidado al 8º día, que fue alumno de Gamaliel. O sea, Gamaliel era uno de los gurús del conocimiento en todo lo que era religiosidad y teología y filosofía de esa época. ¿Saben lo que es un gurú, no? En el mundo académico es el top, 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 top. Y él les dice a esta comunidad romana, a esta comunidad de hermanos, que les ruega, que la mayoría de esta congregación eran gentiles, ni siquiera eran judíos, que les ruega, que les pide como hermanos, si hay una realidad de hermandad entre nosotros, y si el Espíritu de Dios ha producido ese amor, que según Romanos capítulo 5, verso 5, ¿qué dice? Se lo saben de memoria, porque han estudiado tanto Romanos ustedes en casi un año. ¿Qué dice? Y la esperanza no desilusiona, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo que nos fue dado. No es ese tipo de amor egoísta que piensa solo para sí, sino es ese tipo de amor que el Espíritu produce en nuestros corazones, que nos hace estar conscientes del otro.
Por eso el Señor dice que hay dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Fuerte? Fuerte. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, más fuerte todavía. Como a ti mismo. Dos grandes mandamientos. Y si has cumplido estos dos grandes mandamientos, dice que has cumplido toda la ley. Que has cumplido toda la ley. Entonces, la esperanza no nos desilusiona, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Entonces, Pablo, ¿a qué amor está apelando? Está apelando a ese amor derramado en el corazón por medio del Espíritu Santo, que es lo único que va a permitir que os esforcéis, dice ahí, juntamente conmigo en nuestras oraciones a Dios. En nuestra comunicación con Dios, yo quiero que ustedes tengan presente todos los planes, toda la visión que yo tengo, todo el anhelo de mi corazón, todo lo que yo deseo hacer. Yo deseo ir a Jerusalén, quiero ir a Jerusalén porque yo sé que ahí los hermanos se han quedado confundidos. Recuerden que Pablo sale de Jerusalén persiguiendo a los cristianos y luego se hace más bien, en vez de ser perseguidor, se hace uno de ellos, se convierte y los judaizantes se vuelven locos con Pablo, no saben qué hacer. Cuando Pablo vuelve a Jerusalén, más de un profeta, más de un visionario de los que tenían el don de profecía le dicen: vas a Jerusalén, te espera cárcel, te espera prisiones. Yo decía, ¿saben? Yo hasta ahí tenía una interpretación un poquito trabajada en mi mente, que decía, pero Pablo fue ya, pues, ¿por qué fue? Si Dios le estaba avisando que le iban a meter preso, que le iban a... Hechos 20, ¿ya? Hechos 20. Vamos a Hechos 20. Creo que es el 12, ¿no? Pablo es arrestado y Pablo es preso y Pablo, perdón, déjame ver mi pasaje aquí en mis notas. Hechos 20, 22 y 23. Ok, Hechos 20, 22. Y ahora he aquí que yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera allá. O sea, lo que allá me va a suceder, salvo que por el Espíritu, solemnemente, miren, me da testimonio en cada ciudad. O sea, en cada ciudad que él iba llegando, le iban diciendo, te esperan cadenas, te esperan aflicciones. Y yo decía, pero si le estaba Dios diciendo, ¿por qué iba? A ver, ¿qué piensan ustedes? Mediten junto conmigo. ¿Por qué iba? Si en cada pueblo, en cada ciudad, mientras más se le acercaba a Jerusalén, le decía, te espera esto, te espera esto. Es más, hubo uno que se amarró, se ató y le dijo, así van a hacer al hombre que está yendo. ¿Por qué seguía yendo, Pablo? A ver. ¿No tienen una idea? Yo estaba orando y entendí, mientras leía los pasajes, pero el verso 24 dice, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, Dios no me está llevando a un sitio donde yo voy a decir, ay Señor, ¿por qué me has traído a Jerusalén? Mira lo que me han hecho. No, yo sé que voy a Jerusalén a pasar lo que tengo que pasar, pero yo recibí un ministerio de parte de Dios. Y Dios, cuando me dio este ministerio, no me dijo que las cosas iban a ser fáciles. No me dijo que todo me iba a ser facilito. Por lo contrario, Dios me está diciendo, te puede costar cárceles,
te va a costar cadenas, pero yo no estimo como valioso algo para mí mismo, sino que cumplo este compromiso, pero no va a ser fácil, va a ser una tarea difícil. Les ruego, oren conmigo, oren por mí, porque soy un ser humano como ustedes. No va a ser fácil. Entiendo que las dificultades que voy a vivir allá, si es que ustedes no oran por mí, no va a ser soportable. Pero únanse a mí, apóyenme en mi oración. Se los ruego. Agarren la soga mientras yo desciendo. Dice el famoso, y ahí puse la historia de este famoso misionero en la India, que se llamaba William Carey, ¿verdad? El predicador Spurgeon lo citó en una oportunidad. William Carey fue un hombre que fue misionero en un país tan difícil como la India. Y dice, él le dijo a Fuller, que era uno de los directores del seminario donde él estudió, y al resto de los estudiantes, por favor, sostengan la cuerda mientras yo bajo al pozo. ¿No? O sea, yo voy a la India, pero yo voy sostenido por ustedes en el espíritu, en las oraciones que ustedes hacen por mí. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios, ningún creyente, no importa la posición que tenga, puede sentirse que solo puede hacer las cosas. Acá no existe, en la iglesia de Dios no existen llaneros solitarios. Acá nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es necesario, jóvenes, que ustedes se congreguen. Por eso es necesario que cuando tú no veas a uno de tus hermanos o a uno de los jóvenes que no está asistiendo, lo recuerdes por lo menos en tus oraciones. No sueltes la cuerda, porque se puede caer al pozo. Y Pablo le está diciendo eso. Les está rogando, yo sigo, yo voy camino a Jerusalén, pero oren por mí, únanse a mí en oración. No me espera algo fácil ni sencillo. Solo no voy a poder, pero yo voy a sentir la fuerza, la potencia de la oración de ustedes mientras enfrento las circunstancias, las situaciones difíciles que me toque pasar o que me toque vivir. ¿Cuántos oran por Jordan? Yo oro por él cuando vengo a memoria, porque él lo conozco desde niño y él ha sido alguien muy frecuente en la iglesia, en tocar los martes, en tocar los jueves, pero hoy le toca estudiar, le toca trabajar, le toca lidiar con el mundo. Está más en el mundo que en la iglesia. Los sábados es que casi que puede participar con ustedes. ¿Cuántos le están sosteniendo la cuerda para que no termine en el hoyo? Para que el mundo no pueda más que él. ¿Cuántos están sosteniendo? ¿Cuántos extrañan a alguien que ya no viene porque se cayeron, porque no estuvimos sosteniendo la cuerda? Nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo dijo, oren por mí. Únanse a mí en esta misión, únanse a mí en esta tarea. Yo tengo un ministerio que he recibido de parte de Dios. Yo tengo la tarea de ir y llevar el evangelio y la predicación a todo lugar donde no haya sido predicado Cristo, pero no lo puedo hacer solo. Necesito las oraciones de ustedes. Rueguen conmigo. Hermanos, la oración es la vida de la iglesia. Y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Es importante entonces. El verso 31 nos dice algo más. Vayamos al verso 31. ¿Qué nos dice el verso 31? Dice, para que sea librado de lo que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Él iba a servir a los santos, iba a servir a los creyentes. Recuérdense que Pablo nos está diciendo en Romanos que una de las cosas que vamos a lidiar en estas relaciones interpersonales es en que nos aceptemos los unos a los otros. Y él iba llevándoles una ofrenda, una ayuda, porque Jerusalén estaba en una situación difícil, pero sus prejuicios contra Pablo, sus celos contra Pablo,
Y lo que el Espíritu le estaba mostrando era que encima no iban a aceptar su ofrenda. Entonces, él necesitaba que específicamente oraran porque los santos fueran liberados de esa atadura, fueran liberados de esos prejuicios. ¿Cuántos oran para que seamos liberados de los prejuicios que muchos traemos de afuera? ¿Cuántos oramos así con intención? Me habló muchísimo, hermanos, porque a veces nosotros somos muy dispersos, ¿no? Muy dispersos cuando oramos, nombramos a alguien porque ya, pero no, Pablo dice, para que yo sea librado de esos rebeldes que me van a atacar allá en Jerusalén, de esos que no creen a la verdad del Evangelio y que van a levantar ofensiva contra mí. Entonces las oraciones, miren cómo Pablo en estos versos finales está diciéndoles con claridad las cosas en las cuales él ha dado su vida, él ha ofrendado a los santos, pero también él requiere. Esta comunidad de fe no es solo recibir, también es dar. No solo es recibir. Tú vienes aquí, recibes la palabra, te hacen campamentos, te llevan a jugar fulbito, hacen todo por ti. ¿Qué haces tú por tu hermano? No solo es recibir. ¿Cuántos oran por Benjamín, por Yamil? ¿Cuántos oran por la directiva de jóvenes? ¿Saben que ellos son el blanco de Satanás? Porque si ellos caen, ustedes van a decir, ah, ya ves, si mira, si Benjamín, que era tan santo, le pasó esto, hizo aquello. Sostén la cuerda de la vida de tu hermano. Ayúdalo con la oración. Porque hay alguien. Tú tienes debilidades y tienes fortalezas. Pero a ver, esos economistas también tienes amenazas, ¿no es cierto? También tienes amenazas. Y la Biblia nos dice que es uno, que no es león, pero que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros necesitamos entender lo que Pablo está diciendo para ser librados de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio, lo que yo voy a darles, yo no voy a recibir de ellos, yo voy a ofrecerle a ellos, más bien sea aceptable por los santos. Y para que con gozo, miren, para que con gozo, eso es maravilloso, hermanos. Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones hace que nosotros ayudemos, nos involucremos. Es lo más duro y lo más difícil. Yo les pongo el ejemplo del Señor Jesús en Mateo capítulo 26, del 38 al 41. Jesús va a ir a la cruz. Jesús, igual que Pablo, que nos hace la narrativa que por muchos fue advertido, él que tenía una oración y una comunión con su Padre, sabía lo que le esperaba en la cruz. ¿Qué dice ahí? Vamos a la Biblia. Mateo 26, 28 al 31. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo, y después de cantar el himno, Entonces, después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas y el rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. ¿Verdad? Yo nunca me apartaré de ti. Sin embargo, el Señor, en el verso 33, Jesús le dice, con ellos, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, mientras yo voy allá y oro. Jesús en el momento más duro, más difícil necesitaba orar. Dice que, y tomando consigo, ¿a quién llevó? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, por favor, velen conmigo, esténse vigilantes conmigo. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? ¿Cómo los halló? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Durmiendo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos?
Durmiendo, durmiendo. Porque si no estamos velando, si no estamos orando, si no estamos intercediendo los unos por los otros, estamos durmiendo. Y dijo Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo. Velad y orad. Velad y orad. O sea, el Señor se lo dijo a sus discípulos, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Pablo dice a sus discípulos, esto no va a ser en esfuerzo humano, esto va a ser, ¿qué cosa? En el amor del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, en ese amor del Espíritu derramado en vuestros corazones. Velad y orad, porque hay momentos en la vida que te van a hacer angustiosos, te van a hacer tristes, te van a hacer dolorosos, momentos de fracaso, momentos de dolor, de enfermedad, de traición, de angustia, de decepción, de desamparo. También habrá momentos de gozo, ¿eh? Y en los momentos de gozo también ora, porque a veces te llega la bendición de Dios, la buena fortuna, y si no oras se te sube a la cabeza y después la caída es más grande. A veces es así. A veces de pronto un trabajo, tu trabajo, Dios te prospera y cuando menos lo piensas crees que tú eres el que has logrado donde estás y te olvidas que es Dios. Y Dios dice a la 1, a las 2 te la sigues atribuyendo, a las 3 te la sigues creyendo tuya. Te quita piso y te hace pisar tierra y ir nuevamente. Por eso dice el salmista, en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. A veces Dios nos tiene que tener en angustias para clamar y buscar su rostro, pero no es el punto. El punto es que la oración es la base del sostenimiento de la nueva comunidad de fe. Ustedes tienen que orar por sus pastores. No, pero el pastor me cae mal. Tienes que orar. No, que la hermana Charo es una espesa, ella, con el genio que tiene, pero tienes que orar. A ver si Dios hace el milagro y cambia mi genio. Pero tenemos que orar e interceder los unos por los otros, porque si no, no vamos a cumplir la misión, si no, no vamos a ser liberados. Miren, hay dos cosas. Una es la libertad que te puede traer, otra es la actitud que puede cambiar en la persona por la cual tú estás orando. Y dice, para que, librado de los que son desobedientes en Judea y en mi servicio a Jerusalén, sea aceptable a los santos. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. No porque yo me encapriché, no porque yo, Pablo, me empeciné, yo porque, aunque sea como mártir, no. Jesús en el huerto dijo lo mismo. Padre, este trago es amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no quiero beber este trago, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Caer en que al final de cuentas no es como yo quiero, no es como tú quieres, sino como es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que intercedamos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros, porque nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Porque somos una comunidad donde hay débiles, donde hay fuertes, donde hay maduros, donde hay inmaduros. Y que las relaciones interpersonales siempre van a tener, ¿verdad? Donde hay relaciones interpersonales, ¿qué cosa pasa, mis estimados trabajadores sociales? Siempre hay conflictos, siempre hay un clima de tensión. Pero se supone que cuando Dios está ahí, se supone que cuando el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, hay empatía, ¿no es cierto? Antes de yo sentirme ofendido, me pongo en los zapatos del otro. No es lástima, empatía es totalmente diferente. Empatía es que yo me pongo en la posición de la persona para asumir y ver cómo lo está viendo él. No es pena, empatía es ponerse en el lugar de la otra persona y cómo la otra persona lo está recibiendo y lo está asumiendo. Y eso es muy importante, los unos por los otros, para que la voluntad de Dios encuentre confort entre vosotros. Y hermanos, dice la palabra del Señor precioso que Él llega, el capítulo 28 del libro de los Hechos, Hechos 23, nos revela que sí, pues, ¿no? Que Dios lo libró de los rebeldes. ¿Se acuerdan? Un sobrino de Pablo casualmente escucha lo que habían planeado matarlo, va y le dice al tribuno, ese tribuno manda una legión, lo saca de ahí, lo traslada, ¿verdad?
y lo mueve de ese lugar donde un grupo de personas, no sé, como 40 creo que se habían propuesto matar a Pablo, pero Dios lo libra, ¿no? En Hechos 23, del 12 al 16 creo que está. Ya voy a terminar. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado, ¿a quién? A Pablo. Pero había un pueblo que estaba orando por Pablo, había un pueblo que estaba intercediendo por Pablo. ¿Y qué cosa permitió el Señor por las oraciones de ellos? Permitió, verso 16, pero el hijo, verso 23, 16 dice, pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarles. Y el resto de la historia lo conocemos. Le cuentan, le informan, lo sacan de la prisión y se lo llevan a Pablo. Y Pablo llega a Roma. Pablo llega a Roma. Tal vez no como él quería, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Él llega a Roma, es recibido en Roma, ¿verdad? Ahí en Hechos 28, 15, dice, así... Estoy sufriendo con ese lente, así que déjenme leer. Ya, ahí está, qué bonito. Dice, al oír de vosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apia, ya eso es Roma, y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dijo, gracias a Dios, y cobró ánimo. Llegó a Roma, llegó encadenado, pero llegó a Roma. Pablo no llegó como él pensaba, sino conforme la voluntad de Dios. Aquí, amados hermanos, podemos ver la importancia de que dentro de la comunidad de fe nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad como creyentes? Orar los unos por los otros. Ser humildes de corazón y reconocer que separados de la comunidad de fe, aislados, no vamos a poder desarrollarnos como quisiéramos. Me gustó esa historia porque refleja mucho una gran verdad que vivimos. Se llama todos, alguien, alguno, cualquiera, nadie y ninguno. Había que hacer un trabajo muy importante. Todos estaban seguros que alguien lo haría. La verdad es que podía hacerlo cualquiera, pero ninguno lo quiso hacer. Alguien se enojó cuando se enteró porque el trabajo era para todos, pero nadie se dio cuenta que alguien lo haría al final de cuentas. Alguien reprochó a todos por alguno que pudo hacerlo, pero la realidad es que nadie lo hizo. ¿Entendieron? Ojalá que alguno de nosotros, el libro de Romanos, no sea algo por lo cual pasó por ustedes, sino que se quedó en nosotros. ¿Cómo sabemos que Romanos se ha quedado en nosotros? Si hemos aprendido que somos una comunidad de fe donde nos necesitamos los unos a los otros. Que no seamos de esos que pensaron que alguien lo haría, pero que al final de cuentas ninguno lo hizo, sino que alguien verdaderamente responda a esa súplica, a ese ruego que Pablo hace. Intercedamos los unos por los otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a formar grupos de 5, pero de esos 5 usted no debe conocer a ninguno. De una vez, nos ponemos de pie. Grupos de 5, y de esos 5 usted no debe conocer a ninguno, así con familiaridad. No, sí de vista te conozco, no. Yo voy a mirar, tenemos unos minutos. ¿Ya? Muy bien. Ya, listo.
Yo los conozco, ¿ah? Yo sé quiénes se conocen, así que no hagan que desde acá adelante les digan, no, tú sí te conoces con fulano. Vamos, nos ponemos de pie. Muy bien, 5, ya, formaron su grupo de 5. Todos con alguien. ¿Ya? Vamos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ahí veo a Carlos Gabriel. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su grupo? Forme parte de alguno. Acá hay uno. Allá. Ya. Que conozca alguno nomás. Ya. Allá hay 5. Acá hay 5 ya. Allá hay 3. Por favor, que mi hermano Benjamín me ayude a ver que los grupos de 5 estén formados. Ya está. Vénganse para acá adelante. Jordan, jala tu grupito acá adelante para que puedan tener mayor... A ver, quiero ver los 5 que están ahí. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Ya están? ¿Ya están todos? Muy bien. Vamos a hacer lo que debemos hacer siempre, ¿ya? Orar los unos por los otros. Y en forma ordenada, por favor, cada uno ora por el que está a su derecha. Pregúntele su nombre, si ya sabe su nombre, ore. No le toma más de 1 minuto orar el uno por el otro. Ahí falta uno, muy bien. Ya. Listo. Oramos. Señor, ore usted por su compañero que está ahí al lado, en sus propias palabras, dentro de su propio grupo, intercede el uno por el otro, haga el ejercicio. No queremos que nuestra fe sea teoría. Por favor, oremos el uno por el otro. Señor, estamos aquí. Padre, hemos llevado durante meses este libro y muchas veces ha sido una clase más. Hoy queremos, Señor, que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas y nos haga responsables los unos de los otros. Nos haga, Señor, sentir la necesidad del uno del otro. Quite todo orgullo, toda autosuficiencia de nuestro corazón y nos haga ver, Señor, que nos necesitamos los unos a los otros. Oh Dios, que el amor de tu Hijo Jesucristo, que el ejemplo que Él nos dio en la cruz, aún la última noche ahí en el huerto de Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran unos momentos con Él. Él sufrió el dolor, Señor, de ver que no hubo respuesta, que fue una vez, que fue 2 veces, y les dijo, velen y oren, para que no caigan en tentación. Pablo iba a Jerusalén a comenzar un camino duro y difícil que por el Espíritu tú le mostrabas. Señor, no sé lo que le espera a estos jóvenes. No sé si tendré la oportunidad de predicar nuevamente con ellos. Pero el día de hoy, Señor, ponga en sus corazones la carga de orar los unos por los otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.